Hola, saludos a todos. En los tiempos del joven Escrivá de Balaguer, allá por la década de los años 20 del siglo pasado, el compendio jesuítico sionista, instalado en el Vaticano, estaba por un lado comenzando a alimentar el marxismo cultural desde la sionista escuela de Frankfurt, y por otra parte, los de Loyola tenían bien elaborada su teología de la liberación, de claros tintes marxistas, con el propósito de atrapar curas guerrilleros como en Iberoamérica, o de formar sindicatos y movimientos de base como ocurrió en España. Era obvio esperar rechazo por parte de la facción más conservadora y ultracatólica, tanto dentro del propio Vaticano como entre sus fieles, con el propósito de captar a estos opositores, sobre todo de clase media alta y clase alta, y mantenerlos cerca para encauzar su rechazo a esta teología de la liberación. Alentaron a Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, quien recibió influencia jesuítica a través de su primer confesor, el padre jesuita Valentín Sánchez, para llevar adelante su causa. Sánchez tuvo una relación muy cercana y cordial con aquel joven Escrivá de Balaguer, al cual aconsejó de manera adecuada para encauzarle en su pensamiento y en sus ideas, que le acompañaron de por vida. El mismo nombre del Opus Dei proviene del padre Valentín Sánchez Ruiz. Esta amistad entre el fundador del Opus y el cura jesuita acabó en 1940 por unas desavenencias con unos documentos que Escrivá iba a entregar al obispo para su evaluación. Aquel año Escrivá cambió de confesor, de Sánchez a Portillo. Otra influencia que el fundador del Opus recibió de los jesuitas fue el descubrimiento de un texto publicado por primera vez en Westfalia en el año 1661, conocido como Monita Secreta, donde se recogen las instrucciones secretas de los jesuitas. Era uno de sus textos predilectos, lo conocía muy bien, lo estudió, lo devoró, le inspiró. Para Escrivá fue una gran revelación conocer la cartilla, un auténtico manual maquiavélico, pleno de cinismo, solo conocido por los miembros superiores de la orden jesuita, y esto después de asegurarse que no se comunicaría nada de su contenido a nadie y que se renegaría del mismo si ello conviniere a la compañía. La redacción definitiva de estas Monitas secretas se atribuye al padre Claudio Acquaviva, cuarto general de los jesuitas y reformador de la compañía, basándose en las recomendaciones recibidas de sus predecesores. Esas instrucciones fueron una fuente de inspiración y una herramienta inestimable en manos de Escrivá. De los jesuitas, Escrivá tomó el patrón para su obra, al querer a su semejanza crear un instrumento pasivo y obediente que se extendiera por el mundo entero para su dominio, que al igual que los jesuitas, en su futura organización todos sus miembros caminaran a la voz de su mando, como soldados disciplinados. Así, en octubre de 1928, según el sacerdote José María Escrivá, tras una propuesta del mismo Dios, nace el Opus Dei, que desde el inicio se establece como una organización anticomunista, misógina y de un oscurantismo manifiesto. Escrivá de Balaguer fue asesor espiritual y confesor del dictador Francisco Franco, aunque aseguraba desde el púlpito que él no se metía en política. Franco encuentra en la obra un aliado que le ayuda a gestionar el periodo de autarquía por medio de varios ministros del Opus. Los más famosos fueron López Bravo y Laureano López Rodó. En 1969, 12 de los 19 ministros del régimen franquista eran miembros del Opus Dei. Las muertes de Guerrero Blanco, del propio Escrivá y del dictador Franco restaron en parte su influencia política al Opus, que no obstante mantiene una influencia financiera gracias a los banqueros Rafael Termes y Luis Valls, y su poder en el Vaticano por medio de Joaquín Navarro Valls, portavoz del Estado Papal hasta el año 2002, fecha en la que canonizaron a José María Escrivá de Balaguer. Sin embargo, ya en tiempos recientes, la nómina de afiliados, por ejemplo al Partido Popular, relacionados con el Opus es extensa.
ministros y exministros como Federico Trillo, Juan José Luca, Cristóbal Montoro, Margarita Mariscal de Gante, Isabel Tocino, Romay Beccaria, Luis de Guindos y otros populares de la vieja guardia como Ana Mato o el exdirector general de la policía, Juan Cotino, aparecen en las quinielas de supuestos allegados al grupo. Junto a tan notorio elenco, otros partidos cuentan con sus propios sospechosos, como el embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez, del PSOE, que ha participado en charlas para defender el compromiso con la libertad de Escrivá de Balaguer, y personalidades de otros grupos como CiU, UPN o EA, también son simpatizantes, colaboradores o allegados a este grupo. Los mismos rumores situaban al propio José María Aznar como afecto al Opus. No en vano sus hijos se educaron en colegios de esta prelatura, excepto el pequeño Alonso, que estudió con los legionarios, y su esposa, Ana Botella, es sobrina del supernumerario del Opus, José Botella. Próximos al Opus están ministros como Pedro Morenés, Jorge Fernández Díaz o José Manuel García Margallo. El Opus funciona dentro del Estado a través de diversos grupos para la educación: centros familiares de enseñanza, fomento de centros de enseñanza, fomento de centros de, como por ejemplo Atendis, institución familiar, o el grupo COAS, entre otros. Estas sociedades se encargan de la gestión de centros privados, a los que numerosos cabildos y comunidades han cedido el usufructo de terreno. Recientemente la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, otorgó a la Fundación Educatio Servanda, presuntamente vinculada con la obra, 26.000 metros cuadrados para la construcción de un nuevo colegio en el municipio de Alcorcón. La Universidad de Navarra, otra entidad sin ánimo de lucro, recibe millones de euros de financiación pública para proyectos de investigación. Asociada a la Universidad de Navarra está el IS Business School, escuela de negocios y de prestigio internacional. La principal vía de financiación del Opus es a través de fundaciones y organizaciones no gubernamentales, así como de las aportaciones de sus numerarios, supernumerarios y allegados. Dentro del mundillo de empresas y jueces, por ejemplo, el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, declaró al aterrizar a su cargo que el Opus Dei no influye para nada y que duda que haya influido en la gestión en el pasado. Sin embargo, el vicepresidente de la entidad, Luis Hernando y Prat de la Riva, es hermano del vicario regional de la obra del Opus Dei. Más empresas o corporaciones importantes en cuyos organismos directivos hay o ha habido allegados al Opus son FCC Contrata, el BBVA, la empresa ONO o Europa Press, y organismos como el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, la ONU o el FBI, cuyo director durante el mandato de Clinton, Luis Frech, miembro del Opus, organizó, entre otras operaciones, aquel asalto contra la secta de Davis Corris en Waco, Texas. Es habitual que los allegados nieguen pertenecer a la obra, salvo que sea demasiado evidente. Uno de los que ha negado su filiación fue el presidente del Consejo General del Poder Judicial, propuesto por el PSOE, Carlos Díbar, que explicó durante su toma de posesión la ventaja que tenía respecto a ateos y agnósticos a la hora de juzgar. Dijo que los católicos, obedeciendo al Papa, nunca nos equivocamos. Otros magistrados en la órbita del Opus Dei son el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, que participa activamente en actos del movimiento antiabortista, la presidenta de la Audiencia de Vizcaya, Ana Iracheta, o el exfiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Son muchos los exmiembros del Opus que han denunciado en público el lavado de cerebro a que son sometidos cuando se pertenece a esta orden, la cual llegan a denominar como secta. Aquí se ha hablado de doctrina, de espiritualidad, de todas estas cosas. La teoría del Opus de entrada fue la que a mí me hizo entrar, porque yo si fui al Opus Dei es porque su espiritualidad, su teoría, su doctrina me atraía. Pero luego, claro, si hablan de amor a la familia y separan a los hijos de los padres, si prohíben incluso el comentario de lo que hacen dentro de la obra con las familias, incluso si los padres a veces alegan algo, resulta que es una tentación diabólica. Si hablan del amor al sacerdocio y ordenan a los sacerdotes para programarlos,
con Señorita, cosas cada una de estas cosas establecidas. yo Perdón, le no he podría acabado. decir No he a lo acabado. largo de 50 años. Perdón. Y perdón, señorita, usted ha conocido La dejamos al fundador. terminar, Rafael, un momento. No importa porque ¿Ha conocido va a al ver- fundador? Sí, personalmente. ¿Cuántos años? No, años no, ya sabe que ¿Cuántos años? ya sabe que la sesión femenina no va por años, sino por encuentros. ¿En cuántos países ha visto usted el Opus En Dei? España nada más. Perdón, señorita, usted habla Pero de puedo una experiencia, aportar yo le hablo de otra experiencia. experiencias. Vamos Sí, a esperar pero a que ella termine su aquí tenemos alegato y otras luego. experiencias de otros países. Incluso yo tengo cartas de distintos países de muchas personas que han pertenecido. Tengo verdaderos montones de cartas. Vuelvo otra vez la experiencia. Yo le puedo decir que conozco personalmente miles de socios del Opus Dei Claro en que todo el sí. mundo. Y además nosotros tenemos de cuidar, de objetivar. Pero sí, yo lo Objetivar que iba nuestras es al experiencias. caso concreto de esas experiencias. Si existen y están ahí, y están haciendo daño, y hay personas rotas por esas experiencias. Se ha hablado de libertad, el Opus proclama una libertad a todo bombo y platillo. no la proclama, la practica. No, verá, si practicar la libertad se llama a abrir las cartas de entradas y salidas de los socios, a decir cuando hay que dar una disculpa a las familias porque no se puede ir a verlas, que es porque uno no quiere y no porque dentro te lo han ordenado. Bueno, de libertad podríamos hablar desde la charla, la confidencia, que hay que hacerla semanalmente, contando todo lo que se piensa, se siente, Bueno, se pues, sueña, bueno, se pues vive. Usted dirá todo esto, ¿verdad? Es que además... Son numerosos los casos de pederastia dentro de esta secta, como también abundan los casos de corrupción política, tanto de sus miembros como de la propia orden. Entre las críticas al Opus Dei se encuentran, por ejemplo, la captación y proselitismo agresivo de adolescentes. Según Tammy Di Nicola, exnumeraria que trabajó en estas labores, el Opus Dei promueve muchos tipos de proyectos sociales, pero ella cree que detrás existe un motivo oculto: reclutar nuevos socios para la orden. En el momento de pedir la admisión se desconocen las numerosas obligaciones y restricciones a las que los miembros numerarios van siendo sometidos posteriormente de forma sistemática y progresiva. Se les acusa de integrismo, de supuestos daños psicológicos, de animar a los miembros numerarios a romper contactos con sus amigos y familiares en favor de contactos dentro del grupo, de amenazar a los miembros que intentan abandonarla, de coacción, al menos psicológica, hacia los miembros que desean abandonar este Opus Dei. Se les acusa de control absoluto sobre las actividades diarias de los miembros numerarios, debiendo requerir permiso para realizar cualquier actividad no reglada y dando cuenta detalladamente de sus actividades cada semana a sus superiores mediante la confidencia semanal. Además, deben entregar todo el dinero que ganen a la organización y hacer testamento a su favor. Se les tacha de falta de respeto a la correspondencia de los numerarios, que frecuentemente reciben las cartas de sus amigos y familiares abiertas y leídas por los responsables de los centros. Los críticos a menudo han atacado prácticas como la mortificación corporal, que implica el empleo del cilicio y las disciplinas, pequeño látigo de cuerdas de palmo y medio. Esta práctica es reforzada por la historia de que Escrivá de Balaguer se aplicaba tanto a estas prácticas que dejaba rastros de sangre en las paredes de su habitación, aunque indicó posteriormente que los miembros no debían hacerlo. La historia de la expansión del Opus Dei en el mundo denota una ambición megalómana de alcanzar puestos cada vez más relevantes en la sociedad, salvo por supuesto en las numerarias auxiliares, que son empleadas de hogar, y en otras profesiones modestas de varios miembros, bien sea en los gobiernos, en las empresas o en organizaciones sociales cualesquiera, con el objeto inequívoco de aumentar su influencia y poder, tanto económico como jerárquico. Por eso se buscan desde el principio titulados superiores universitarios, preferiblemente que procedan de la carrera de Derecho. La sociedad está dominada por ellos, ¿no? Políticos, jueces, ministros, notarios, etc., aunque su conducta y actividad profesional sean muchas veces poco ortodoxos. Se acusa al Opus de favoritismo nada disimulado entre los miembros de la organización, considerada como una cofradía. Algunos críticos y detractores la ven como una mafia, comportándose mejor que como hermanos dentro de una misma familia. Se les acusa del fomento de las familias numerosas, con muchos hijos, evitando cualquier método anticonceptivo ni orientación afín a la planificación familiar. Say something? No. ¿Decir algo, por favor? Opus Dei
el Opus Dei ha desarrollado el doble pensamiento y lo ha llevado a unos niveles muy sofisticados. De hecho, el Opus Dei es la cosa más cercana que yo conozco a la novela 1984 de George Orwell, con esa doble forma de pensar. Les voy a dar un ejemplo de esa doble forma de pensar en el Opus Dei. El fundador dijo a los miembros: nosotros tenemos que comprender, amar la humildad del Opus Dei. El Opus Dei es tan brillante como el sol, tan limpio como la luna, terrible como un ejército con sus estandartes. Esta joya preciosa que admiran los hombres. Todos los textos publicados por Monseñor Escrivá de Balaguer. Yo llevo años leyendo estos textos y estos comentarios. Yo le he oído muchas horas en esta vida. Yo les digo a ustedes... Y querría decir algo también. En el Opus Dei, como he dicho antes, hay dos idiomas, dos lenguajes distintos. Hay una retórica general que aplica, como digo, todos los cumplidos al Opus Dei, pero no se traduce luego en la realidad práctica. Y hay también un lenguaje práctico de directivas que se dan, y los miembros del Opus Dei no se dan cuenta, no son conscientes de la contradicción entre estos dos lenguajes. Por tanto, con una sinceridad total y completa, repito, con la mayor sinceridad del mundo, el señor Calvo Scherer, que está aquí, nos habla de la retórica general maravillosa del Opus Dei con total sinceridad, pero los miembros individuales, sus vidas, están gobernadas por unas directivas prácticas que son, como he dicho, acerbas, totalitarias y que además fomentan el secreto y el engaño. Por ejemplo, la regla 191 de la Constitución del Opus Dei prohíbe a los miembros de que revelen al público que pertenecen al Opus Dei. Formidable todo esto. Mira. El Opus Dei tiene establecido en el mundo 68 centros, entre ellos en Estados Unidos, México y gran parte de Iberoamérica, donde su relación con los gobiernos y con el mundo financiero es muy notable. Quien haya profundizado con minuciosidad en la historia de los jesuitas conoce de qué pasta está hecha esta orden y hasta dónde tienen la osadía de llegar. Sabe que no dan puntadas sin hilo y sabe que sus soldados con sotana hacen juramento de fidelidad y de obediencia hasta la muerte. El cura Sánchez sabía muy bien qué tipo de animal estaba alimentando y qué tipo de dieta proporcionarle. Para entender cómo funciona la táctica jesuita del divide y vencerás, he aquí un ejemplo. Tras el Concilio Vaticano II, unos tiempos muy convulsos en los que algunos jesuitas se unieron a las comunidades de pobres agrupadas para estudiar la escritura y analizar su situación a la luz de aquel concilio, escribiendo la teología de la liberación, mientras que el Opus Dei defendía que la Iglesia no debía proponer un programa político, sino ocuparse de las tradiciones espirituales y doctrinales que son los fundamentos primordiales de su existencia, del Opus Dei. Todas las órdenes religiosas son el equivalente a ejércitos o servicios de inteligencia de un país cualquiera. La Orden de Malta, los templarios, los jesuitas. Es así porque se vería con muy malos ojos, y no tendría explicación alguna, que una organización religiosa tuviera este tipo de cuerpo. Pero Roma no es religión, se disfraza. Roma es el neoimperio romano vaticano. Pues nada, amigos, muchas gracias y hasta muy pronto. Saludos a todos.